Bueno, paso a la siguiente parte, la parte 2, donde tendremos un conjunto de aclaraciones terminológicas. Voy a revisar simplemente para tenerlo fresco qué son las metodologías de aprendizaje activo, qué son las analíticas de datos y qué es el DAE Framework, que probablemente sea bastante nuevo para todos vosotros, pero creo que merece la pena que me detenga ahí y que lo explique pormenorizadamente. La definición de metodología de aprendizaje activa, híbrida, que para mí es la más interesante o al menos la que a mí me parece más completa, es justo esta que está en la pantalla y que nos ofrece desde la Universidad de Northampton. Esta es una universidad que hace bastantes años decidió eliminar todas las clases magistrales. Bueno, pues esta sería una definición que a mí me parece bastante interesante. Por supuesto, pueden clicar en el enlace para tener más información sobre lo que la Universidad de Northampton ha estado haciendo durante los últimos 5 o 10 años. Y ahora me gustaría un poco explicar qué son realmente las analíticas de datos. Esto ahora está viviendo un momento de hype en el que todo el mundo habla de inteligencia artificial, de analítica de datos, pero en muchas ocasiones, lamentablemente, lo que leemos en los periódicos, lo que leemos en publicaciones no científicas, dista mucho de la realidad de lo que son las analíticas de datos y la realidad del momento en el que se encuentra la inteligencia artificial, en este caso. Yo aquí voy a aludir a un artículo que es excelente, publicado por unos colegas que trabajan en Australia, donde definen para mí con gran exactitud no solo lo que son las analíticas de datos, sino que además proponen este framework que comentaba antes, en el que se integran pues, las diferentes perspectivas bajo lo que se ha venido a conocer como analíticas de datos. Bueno, pues realmente la analítica de datos se pueden resumir en tres elementos. El primero consiste en sistemas educacionales, educativos, que incluyen pues, la gestión de los sistemas de aprendizaje, y esto, claro, genera pues, enormes cantidades de datos que nosotros podemos extraer, podemos examinar y podemos estudiar. Entonces, la analítica de datos, una de las cosas de las que se encarga es estudiar y extraer pues, toda la información que los sistemas educativos y todos los sistemas de gestión educativa y de aprendizaje producen a diario. Esta cantidad de datos masivos que es generada se puede, como decía, recoger y extraer, y a través de la creación de una serie de datasets educacionales, como dice aquí particularmente, podemos tener una mejor visión además científica y con evidencia de qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona en una clase. Podemos refinar nuestras teorías de aprendizaje, el apoyo que brindamos al proceso de aprendizaje, el diseño de aprendizaje, el feedback que damos a nuestros estudiantes y a nuestros colegas. También podemos desarrollar el futuro de nuevos sistemas más inteligentes que nos ayuden a mejorar las capacidades de aprendizaje y de desarrollo de las habilidades de nuestros estudiantes. Esto es algo que realmente se puede resumir en lo siguiente. Las analíticas de datos nos ayudan a examinar, a modelar procesos pedagógicos y a comprender pues, cómo estos modelos, estos procesos, estas posibles nuevas formas de enseñar, ver qué funciona, qué es lo que no funciona, cómo apoyar de una manera más personalizada a nuestros estudiantes, se puede realizar. En este sentido, podríamos hablar de una tipología de analítica de datos. Como comentaba antes, realmente el concepto de analítica de datos es muy vago, es muy amplio, es uno de estos términos paraguas, ¿no? Realmente, siendo más específico y siendo un poco más riguroso, muchas veces cuando estamos hablando de analítica de datos, realmente lo que estamos hablando es de analítica de aprendizaje. Por otro lado, además, dentro de lo que son las analíticas de datos, podríamos hablar también de analíticas académicas y además del minado de datos educacionales. Voy a explicar brevemente qué son estos tres elementos que, si bien se encuentran, se abrazan, comparten territorio, en realidad se encargan de cuestiones bastante diferentes.
Yo aquí me voy a centrar en este módulo y sobre todo en este webinar es en las analíticas de aprendizaje, porque es lo que me han explicado que más os interesa. Pero también es muy interesante todo el tema de las analíticas académicas. Las analíticas académicas básicamente son todos aquellos procesamientos de datos que se generan alrededor de los procesos de enseñanza que nos van a ayudar pues, a entender mejor pues, cómo estructurar nuestra organización educativa y sobre todo cómo tomar decisiones mucho más informadas en cuanto a pues desde cómo estructurar pues, un programa hasta cómo bueno, pues, diseñar el currículo académico. Y en tercer lugar, pues el minado de datos educacionales es más bien una disciplina que se encarga de pues, extraer toda esta información que se está produciendo continuamente en los sistemas de gestión de aprendizaje y que bueno, nos permiten tener información que anteriormente no solíamos tener. En resumen, podríamos decir que en el caso de las analíticas de aprendizaje están dirigidas sobre todo a cómo podemos mejorar no solo el rendimiento, sino la habilidad y las competencias de profesores y alumnos. En el caso de la analítica académica, estarían sobre todo dirigidas pues, a personas que están en posiciones institucionales de toma de decisiones y de gestión. Y por último, todo el tema de la extracción de datos educativos o educacionales estaría relacionado pues, con la labor que hacen los ingenieros computacionales, básicamente. Dentro del ámbito de las analíticas de aprendizaje hay varios subtipos: el análisis de contenido, el análisis de discurso, la analítica de aprendizaje social, la analítica de disposición. Y dentro de el minado de datos educativos, pues sobre todo los científicos de datos y los ingenieros computacionales se centran en la construcción de sistemas predictivos, en la compilación de información no estructurada que nos puede permitir pues, tomar decisiones en un futuro sobre elementos relacionados con el proceso educativo, las relaciones entre esos elementos que hemos extraído, esa información que hemos extraído, y cómo todo esto nos puede brindar la posibilidad de descubrir a través de estos modelos que los ingenieros de sistemas y los ingenieros de datos pueden proveernos, a través de, bien sea predicciones algorítmicas, bien sea de modelaje de tópicos o temas que de alguna forma podamos ver que sean recurrentes a lo largo de un programa, etcétera, etcétera. Ahí ya se nos abre un universo enorme del que es fascinante y que desafortunadamente no tengo tiempo para explicar con detenimiento. Lo que sí creo que es importante es que esta división y este esquema esté muy claro para todos vosotros, para que sobre todo muchas veces uno lee en la prensa sí, porque las analíticas de datos van a cambiar el futuro de la educación. Cuidado, ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando de analítica de datos? Estamos hablando de analítica de aprendizaje, estamos hablando a cómo de una manera más eficiente gestionar una institución, o estamos hablando la misma disciplina, digamos, el mismo proceso de extraer estos datos y todo lo que esto puede reportarnos. Bueno, pues las herramientas de las que yo voy a hablar, sobre todo, están relacionadas con lo que a mí más me interesa y en lo que yo me he especializado en los últimos años, aparte de la destilación de los datos, que siempre es fascinante y es un proceso en el que de alguna forma revierte en todos los elementos que ya he expuesto, pero sobre todo dentro de la analítica de aprendizaje yo me he ido centrando, y ese va a ser el objeto de este módulo porque creo que es el de vuestro interés, la analítica de aprendizaje social, ya que se ha demostrado que desde un punto de vista cognitivo el aprendizaje se favorece cuando se convierte en una actividad social, y lo interesante es que gracias a ciertas herramientas ahora podemos extraer toda esa información que antes era imposible extraer. Es decir, antes de ir a clase, ahora ya podemos saber pues,
quién de manera personalizada ha preparado la lectura, ha preparado la tarea, cuáles han sido sus dificultades específicas. A nivel de grupo tenemos información sobre cuáles son los temas que le han interesado a los estudiantes, cuáles son los puntos donde han encontrado mayores dificultades e integrarlo todo esto en la pedagogía que nosotros vamos a desarrollar, no solo en nuestra clase, sino en nuestro curso. Es decir, esto cambia por completo, digamos, trastoca lo que es la educación desde un punto de vista tradicional, porque pasa a estar más centrada o plenamente centrada en el estudiante, se adopta la perspectiva del estudiante, con lo cual es mucho más efectiva, mucho más quirúrgica en ese sentido, de ir muchísimo más a cuáles son las realidades y las necesidades específicas de nuestros estudiantes, no las que nosotros pensamos que nuestros estudiantes posiblemente puedan tener. Con lo cual, pues el aprendizaje es mucho más directo y, como decía, mucho más eficiente.